vamos a tratar de culminar. Si es posible, es un tema extenso, pero si es posible tratar de culminar con esta serie que hemos estado viendo sobre los ángeles. Amén, aleluya. Hace 2 meses iniciamos, hermano, el tema de los ángeles. Hoy esperemos que podamos terminarlo al 100. Y por ende, hermano, te voy a pedir que abras tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que es el texto base que nosotros usamos la semana pasada para hablar sobre eso. Amén. Cuando todos lo tengamos, glorificamos el nombre de Dios y exaltamos el nombre de Jesús. Aleluya. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, la palabra de Dios la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Una vez más, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tomemos nuestro asiento, hermano, y vamos a retomar lo que estábamos desarrollando hace 8 días. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está en este lugar? ¿Cuántos quieren aprender, hermano? ¿Cuántos quieren seguir enseñando la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren, hermano, descubrir estos misterios bíblicos tan maravillosos que Dios nos comparte en su palabra? Así es, Señor Jesús. Hermanos, la semana pasada quedamos que hubo un pecado, o nos quedamos en la interrogativa de qué pecado fue lo que cometieron aquellos ángeles a los cuales Dios simple y sencillamente no perdonó. Nos quedamos hace 8 días en ello, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios textualmente que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno en prisiones de oscuridad eterna. Y nosotros hacíamos esta comparativa de que, según la carta de los Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Es decir, hermano, que tenemos 2 clases de ángeles. Unos ángeles a los cuales están libres y están merodeando en los confines de los cielos, y otra sección de ángeles a los cuales Dios simplemente no perdonó, simple y sencillamente los aprisionó. ¿Qué fue el pecado tan diferente que tal vez hicieron ellos, por el cual ellos están encerrados mientras que otros están libres? Partiendo de esta premisa, es importante compartir lo siguiente. Todos los ángeles que siguieron a Satanás pecaron, hermano, de la misma manera. Se fueron en pos de él, hicieron caso a sus contrataciones y quisieron dar un golpe de estado a Dios en el cielo. Esa es la realidad de las cosas que nos platica la palabra. Pero una sección de ángeles, o una parte de algunos ángeles, pecaron de tal manera que Dios no quiso perdonarlos, porque el pecado que hicieron fue sustancialmente grande. Fue un pecado que Dios no podía perdonar, porque iba en contra total de los estatutos de Dios. Y hoy quiero que vayamos poco a poco desglosando esta parte de la palabra que el Señor nos quiere hablar. Nosotros mencionábamos hace 8 días que antiguamente, hermano, según la palabra en Génesis capítulo 6 en adelante, menciona que los hijos de Dios vieron con ojos agradables a las hijas de los hombres. Nosotros vemos, mis amados hermanos, que antes de que comenzara el diluvio, los hombres empezaron a reproducirse de tal manera que esa reproducción normal que todo ser vivo tiene, empezaron a nacerle hijas e hijos. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis capítulo 6 para darle lectura. Y dice la palabra en el verso 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y mira lo que dice el verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Nosotros vemos que a partir de aquí Dios empieza a poner límites en los días de vida que el ser humano tenía en esta tierra. Anteriormente, como nosotros bien sabemos, el Señor, hermano, hizo a Adán, hizo a Eva, y según el testimonio de la palabra, hubo hombres que vivieron más de 960 años, como Matusalén, como el mismo Adán, hermano, como Jared, que vivieron cientos de años, varios siglos, casi milenios, hermano. Pero vemos que después de que los hombres empiezan a reproducirse y le empiezan a nacer hijas hermosas, y menciona textualmente que los hijos de Dios se acercaron a ellas, tomaron para sí mujeres, Dios dijo, no, ya no contenderá mi espíritu con ellos, ellos son carne, sus días serán reducidos. Algo pasaba. Dios tuvo que reducir sustancialmente los días y los años de vida que el hombre normalmente tenía en esos tiempos, hermano. Tanto es así, mis amados hermanos, que hoy en día, según la Biblia testifica, Salmos 90, versículo 10, que la maldad sigue aumentando, y ahora nosotros ya ni siquiera vivimos 120 años, sino ¿cuántos, hermanos? 70. Y los más robustosos, dice, llegan a 80 añitos. ¿Te das cuenta cómo la calidad de vida y los días de vida que el hombre tenía desde un origen hasta nuestros días va disminuyendo? Va cayendo la cantidad de años que el hombre va teniendo. ¿A razón de qué? Del pecado, de la maldad. Oiga, pero era sustancialmente grande la diferencia de 900 años a 120 años. Un pecado terrible, algo muy grotesco tuvo que haber sucedido para que Dios limitara los días de vida que el ser humano tendría en esta tierra. Hemos estudiado que la palabra menciona a los hijos de Dios y que son una referencia exclusivamente para los ángeles, no para los hijos o los descendientes de Seth, como muchos por ahí quieran debatir. Menciona la Biblia tácitamente, según Job capítulo 38, verso 6, que cuando Dios estaba haciendo y poniendo las columnas, los cimientos de la tierra, y Él estaba formando todas las cosas en la creación, los hijos de Dios, ¿quiénes son nuestros hijos de Dios? Los ángeles, ya alababan su nombre. Aleluya. Es un paralelismo, hermano, este versículo, porque la palabra que se utiliza tanto en Job como en Génesis capítulo 6 es la misma palabra hebrea para poder designar a los malachim, a los ángeles. Es decir, que los hijos de Dios, aquí está hablando exclusivamente de ángeles, o al menos seres espirituales que no son humanos. Eso es muy importante que nosotros podamos entender. Pero dice la palabra que estos hijos de Dios tomaron para sí estas mujeres bellas y hermosas. Y mira qué cosas acontecieron, hermano. Que a raíz de esto, en el verso 4, siguiendo el contexto de Génesis 6, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de qué cosa, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Miren, había dos clases de gigantes, y eso es muy importante. La palabra aquí para gigante que la Biblia menciona es una palabra hebraica llamada nefilim o nefilim, que es lo mismo, para designar, hermano, a un gigante de una genética totalmente distorsionada. La palabra hebrea nefilim significa gigante de genética distorsionada. Había dos clases de gigantes que ya había de por sí en el planeta Tierra, hombres, como por ejemplo de la cuestión de Goliat, hombres que tenían 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies. Pero había también, hermano, gigantes producto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Eso dice textualmente la palabra, Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y miren, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre. Estos varones de renombre que la antigüedad, hermano, menciona, no sé cuántos hayan podido ver en la mitología griega, muchísimos tipos de seres combinados o animalescos con hombres. Por ejemplo, tenemos el famoso Minotauro, ¿verdad? ¿De dónde saldrían estas ideas tan retorcidas para que el hombre pudiera recrear algo? Partimos de la premisa de esto, hermano. Nadie puede inventar, dibujar, crear algo si no antes previamente tiene un conocimiento de eso. Es decir, si a mí me dicen, me acuerdo muy bien de una palabra que decía este comediante de México, Chespirito, decía, yo hice una chiporímpula, no sé cuál se acuerdan. ¿Qué es eso? A ver, dibújate una chiporímpula. No tengo idea. ¿Qué será? Nunca lo he escuchado, no sé qué sea. Yo no puedo hacer algo que previamente yo no conozco. ¿Me entiendes? Quiero que partamos de esta premisa. Por lo tanto, estos antiguos seres a los cuales los antiguos griegos, hermano, ponían, dibujaban, hacían en sus jeroglíficos, no podían partir simple y sencillamente de su imaginación si es que no había un medio por el cual ellos pudieran hacer eso en su imaginación. Aleluya. Por eso dice la palabra que estos fueron los hombres de renombre en la antigüedad, en los antiguos años, hermano, en el antiguo mundo. Había seres gigantes, muy grandes, hermano, a los cuales fueron producto de una unión de una genética divina angelical con una genética humana. Y ese pecado tan grande, hermano, que va en contra de la naturaleza de ellos mismos, tanto del hombre como de estos seres angelicales, hizo que Dios no los perdonara. Cuando salvamos a Dios. Aleluya. Esos temas, hermano, a veces se deben de tocar en algunas exposiciones meramente para ministerios o algo, porque muchas de las veces hay siervos, hay siervas que pueden llegarse a confundir, pero es necesario entender, hermano, que vivimos en un mundo espiritual. Amén. Y que gracias a que el pecado ha entrado desde un inicio, cuando iniciamos con el inicio del pecado, en el corazón, en la mente de este ángel que una vez fue perfecto, hoy tenemos todas estas aberraciones que hoy, hermano, están al día a día de nuestras casas, de las escuelas, de los El trabajos. poder en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible, hermano, que el hombre, quien tenía a Dios enfrente, le conocía, le hacía sacrificios a Dios, conocía sus estatutos, se haya ido en pos de mentalidades aberrantes, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animales, bestialismo? ¿Cómo es posible? El pecado. Precisamente el pecado es lo que hizo que esta unión, hermano, antinatural de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres crecieran y producieran, hermano, este tipo de nefilim, de gigantes. Vamos a confirmarlo al día de hoy. Quiero que vayas conmigo a la carta de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas, hermano? ¿Alguien sabe? Uno. Exactamente. Judas, versículo 6, hermano. Santo es Dios. Aleluya. Vamos a darle lectura y dice la palabra. Y a los ángeles, escucha, estamos teniendo versículos paralelos de Génesis 6, de 2 de Pedro 2:4, y ahora vamos a la carta de Judas, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estamos hablando de esos mismos ángeles que menciona 2 de Pedro 2:4. Estamos yendo en el mismo canal, ¿verdad, hermanos? Amén. 2 de Pedro 2:4 menciona que a los ángeles que pecaron, no perdonó, y los arrojó al infierno a prisiones de oscuridad eterna, hacia abajo, hermano. Y Judas dice en su versículo 6, y estos ángeles, vuelve a confirmar que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, hermanos, allá arriba, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mira, hermano, cuando la palabra de Dios menciona
menciona claramente que no guardaron su morada, ni su dignidad y su morada, hay una palabra griega que significa oiketerión. Lo hemos mencionado la semana pasada. Oike con K, apúntalo, oiketerión. Concordancia Strong, palabra 4564, oiketerión. Esta palabra menciona claramente, o la raíz de esta palabra griega, oiketerión, no guardaron su dignidad, menciona a una carne extraña. Lo mencionamos hace 8 días. Cuando la palabra menciona, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, la palabra oiketerión significa a ir en pos de carne extraña. Es impresionante, hermano. Es impresionante lo que la Biblia nos muestra y nos da pequeños pincelazos de algunos misterios que Dios tiene. Quiero que confirmemos esta palabra. Dice el verso 7, como Sodoma y Gomorra, siguiendo el contexto del verso anterior, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Contexto anterior inmediato, estamos hablando de los ángeles. De la misma manera que aquellos ángeles, habiendo que fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, hermano, pereció por su lascivia fornicación con fuego, y los ángeles de Dios que cayeron y fueron en pos de contra naturaleza terminarán también en fuego y azufre, dice la palabra. Viene siendo el mismo pecado, viene siendo el mismo paralelismo entre los ángeles y entre los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque los ángeles de Dios, hermano, pecaron de tal manera pecaron, que se unieron con mujeres de este planeta Tierra e hicieron, hermano, actos en contra de la naturaleza que produjeron gigantes, según menciona la palabra. La misma Biblia menciona que este pecado fue tan grande para el hombre que Dios decidió borrarlos de la faz de la tierra. Eso es muy interesante, iglesia. Pon mucha atención. Amén, aleluya. ¿Cuál habrá sido el propósito por el cual estos ángeles caídos, que estaban bajo y que están bajo el gobierno de Satanás, que hayan, hermano, ido en pos de mujeres? Sabíamos nosotros que desde que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, se desató y se armó un plan de salvación para el hombre. Nosotros veíamos y estudiamos eso en el primer tema que vimos de Martirología, que Dios tuvo que diseñar un plan divino de salvación para que el hombre no se perdiera por toda la eternidad. ¿Qué crees, hermano? Satanás lo sabe y lo sabía. Es por esa razón que cuando Satanás supo cuál era el plan divino de salvación para con el hombre, él inmediatamente trató de bloquear el advenimiento de nuestro Señor Jesús a través de la perversión de la genética humana. Esto es impresionante. Esto es, hermano, algo increíble, que según la Biblia nos relata, y que mira, la Biblia, hermanos, está escrita hace más de 2000 años. Tiene aproximadamente algunos rollos, hermano, entre 4000 a 4500 años. Y ya nos está hablando de biología genética, de biología molecular, de epigenética y de varias ramas de la ciencia actual. Satanás trataba de pervertir, hermano, el ADN, tratar de pervertir la semilla del varón por el pasar de los años, para bloquear o tratar de limitar el advenimiento de nuestro Señor Jesús en el tiempo que era de venir. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Por eso menciona la palabra en el verso 5 de Génesis 6, después de que los hijos de los hijos de Dios se vinieron contra las hijas de los hombres. Dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Muy importante esto. Cuando Dios vio que esta unión angélico-humana empezó a mezcolarse y empezaron a salir algunos tipos de mutaciones horribles, horripilantes, los grandes varones de guerra de antaño, según Grecia, según Egipto, hermano, según las civilizaciones sumerias, mesopotámicas, ¿de dónde salían ese tipo de seres, hermano? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, la imagen de Dagón? Lo vimos ese ratito, hermano. Dagón era una entidad, hermano, para los filisteos, un dios. Pero la raíz, hermano, hebraica para Dagón es una raíz hebraica que significa pececito o pez. Y Dagón, hermano, era una similitud, una combinación entre un hombre y un pez. ¿Cómo es que todas estas cosas salían a la luz y había este tipo de personajes en los tiempos antiguos? Tuvo que haber un origen. Por eso es tan clara la palabra de Dios, que cuando Dios decidió, hermano, escucha esto, cuando Dios decidió destruir a todo el planeta Tierra por ese pecado de mezcolanza tan terrible, Dios solamente escogió a un hombre para poder salvar a la humanidad. Santo es Dios. ¿Te has preguntado, hermano, por qué solamente Noé? Reciba la gloria, Señor. ¿Por qué no, hermano, los que estaban en la época, hermano, del continente americano? Bueno, antes, hermano, déjame decirte, no había continentes separados, era solamente un único continente. Pangea está científicamente demostrado. Pangea, Australandia. Cuando fue el diluvio, hermano, los montes subieron para poder disminuir el nivel del mar. Los montes actuales como el Kilimanjaro, el Everest, el Aconcagua, son montes, hermano, actuales. Los montes tuvieron que subir de nivel para poder bajar el agua. Fue como Dios hizo que descendiera el nivel del mar. Grande Dios. Pero ¿por qué solamente Dios escogió a Noé? ¿Por qué no escogió a más personas? ¿Que no había más hombres justos? La palabra menciona claramente. Y escucha este dato interesante que la palabra nos da. En el capítulo 7 de Génesis, verso 1, dice la palabra: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y en el verso 9, hermano, escucha, Dios vio justo a Noé en esa generación. Pero en el capítulo anterior, capítulo de Génesis 6, verso 9, escucha lo que dice la Biblia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas era justo? ¿Qué dice la Biblia? En sus generaciones. Noé, varón justo, era perfecto. Génesis 6, 9. En sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, que Dios tuvo que escoger a un varón que no solamente fuera justo él en su casa, sino justo en sus generaciones. Oiga, qué tan importante era para Dios eso. Tenía que mantener totalmente la originalidad del plan de Dios. Amén. Que había para el tiempo que hoy estamos viviendo. Aleluya. Tenía que ser un hombre justo en sus generaciones. No tenía que haberse combinado, no tenía que haberse mezclado, hermano, con lo que hacía el mundo allá afuera. Por eso es tan importante que hoy sepas que el homosexualismo es un pecado grave delante de Dios. Amén. El lesbianismo, hermano, es un pecado originado por ese tipo de ángeles caídos desde antaño, hermano. Señor, El bestialismo. Gente, hermano, escucha esto, gente que trata a los animales como si fueran un humano más. Eso va en contra del diseño perfecto de Dios. Así es, Señor. Gente, hermano, que besa a los animales en la boca. Gente, hermano, que trata como si fuera un hijo, un animal. Ese es tan solo el primer paso para una finalidad, hermano, de bestialismo que cada vez que te pongo. Así se inicia, así se inició. Santo es Dios.
Yo me sorprendí, hermano, al escuchar, más bien a leer, en un estudio sobre una bacteria muy fea llamada Campylobacter, que en Estados Unidos, exclusivamente en la zona de Chicago y de Nueva York, estaba habiendo casos muy altos de este tipo de bacteria. Y uno de los precursores o de los que más lo tienen de manera reservoria natural, pues son los perros. Son reservorios naturales, hermano. Y entrevistaron aproximadamente a 400 mujeres. Mira qué curioso, son más las mujeres que los hombres que hacen esto. ¿Y cuál era la finalidad de poder tener un perro pequeño con su bolso de mano? Porque ahora cargar el perrito aquí en el bolso de mano. Te vas a asustar, hermano, con lo que te voy a decir. Para poder tener ciertos periodos de lascivia. Poder en Cristo Jesús. Un perro pequeño, al cual puede llevar a cualquier lado. Son los primeros pasos para poder hacer, hermano, pecado delante de Dios. Señor, reprende a sus demonios. Eso muchas veces la gente no lo quiere escuchar. Eso muchas de las veces la gente dice, no, está mal. Pero bueno, hermano, así se inició. Muchos iniciaron bien y terminaron mal. Por eso es tan importante conocer, hermano, cómo es que Satanás ha ido metiendo todas estas ideologías de género en el ser humano, al cual al día de hoy la mayoría piensa que es normal. Señor, lo reprenda. Ver ahora dos varones de la mano y besarse, creen que es normal, hermano, pero ¿qué crees? Eso es abominación delante de Dios. Así es, Señor. Dos mujeres de la mano, ay, es que es mi amiguis, y vete, y te amo, y michi. Y se inicia de esa manera y terminan teniendo un espíritu de sodomía dentro de sus corazones. Señor, Por eso la palabra dice, hermano, que no, hermano, ignoremos las maquinaciones del enemigo. No ignoremos. ¿Cómo se vería, hermano, que saliera yo de la mano con el hermano Polino? Ay, hermano, Padre Santo Dios. poder en Cristo Jesús. Cristo vive. ¿Por qué las mujeres lo hacen? Inicia, hermano, con un proceso de adaptación al cual Satanás es maestro en hacer. Señor, lo reprenda. Es maestro en hacer. Y este pecado que hicieron los ángeles, hermano, con las mujeres de los hijos de los hombres, fue totalmente sexual. Un pecado sexual. Por eso, hermano, es tan importante que los que tienen pecados sexuales en su vida y no lo declaran delante de Dios, y lo esconden y lo postergan, tarde que temprano, hermano, caen en pecados peores. Y todo inició, hermano, con una manita, y todo inició, hermano, con una fotito, y esa fotito ya pasó a ser un video, y ese video ya pasó a ser el acto tal cual, y al final, hermano, no satisface las necesidades. Ya el hombre no necesita solamente a la mujer, ahora el hombre va en pos de otras experiencias aberrantes. Ya no me satisface la mujer, ahora voy en busca de hombres. Ya no me satisfacen las mujeres ni los hombres, voy en busca de niños. Ya no me satisfacen varón, varona, niños, ahora voy con animales. Y si no satisface eso, hermano, termina endemoniado ese hombre, ¿sabe? Así es, Señor. Pero vamos a estar bien. Guárdenos, Características Padre de Santo. los endemoniados. Pues es importante, hermano, que todo aquel que sepa, que escuche o que tenga contacto con pecados sexuales, hermano, limítese a no ir más allá de eso, porque la palabra dice que todo pecado, hermano, que tú cometieres será perdonado, pero hay de aquel el que cometa pecado en contra del templo del Espíritu Santo, porque peca contra él mismo. Amén. Importante saberlo. Bendito sea el nombre de Dios. Sabiendo esto, hermano, que estos ángeles caídos que están en prisiones eternas por pecado sexual, al igual que Sodoma y Gomorra, es importante señalar eso. Que los ángeles caídos, por ende, por esta cuestión, es uno de los principales argumentos que sostienen que no son demonios. Los ángeles caídos, hermano, no son demonios. Nosotros entramos en la cuestión del estudio de la demonología. Y los ángeles caídos, uno y el otro,
Entre las principales características es que precisamente los ángeles de Dios, los ángeles caídos que antes eran de Dios, ahora ya no, es que ellos tienen, hermano, la posibilidad de materializarse en un cuerpo como el que ellos quieren. El poder Cosa de Jesús. que los espíritus inmundos, o sea, demonios, no pueden Señor, hacer. reprenda. ¿Cómo concluimos esto? A lo que acabamos de exponer ahorita en 2 de Pedro 2:4, Judas 6, Génesis 6, hermano. Que los hijos de Dios tuvieron contacto con hijas. ¿Cómo lo pusieron a hacer posible esto, hermano? Se tuvieron que materializar. Y nosotros encontramos ejemplos bíblicos de esto. Abraham, Jacob, hermano, que se presentaron delante de él como personas tangibles, visibles, físicas. Y varones. Varones todos ellos. No hay ningún ejemplo bíblico de una aparición angelical explícitamente, tal cual que diga el Señor es un ángel que haya sido una mujer. No lo hay. No lo hay en toda la palabra. Tenemos, hermanos, ángeles de Dios de nombre Miguel, totalmente masculinos. Gabriel, totalmente masculinos. Por algo Pablo dice en su carta a los Corintios: portaos varonilmente. Portaos así, de esa manera. Aleluya. Dios, mira, hay una herejía ahorita que están predicando, hermano. Una herejía tan terrible. Poder Tan de terrible. Jesús. Muchos de los cantantes cristianos, uno hay que cantaba antes bien y ahora ya no. Cantaba, que sea el universo. Sí, saben quién habló. Que ahorita hay una herejía de doctrina diciendo, hermano, que la madre, nuestra madre Dios, El poder en este personaje que canta este tipo de canciones ha errado y se ha confundido tan grave, hermano, de su cabeza, que anda pregonando y diciendo que Dios tiene una cualidad femenina a la cual no es incorrecto decirle nuestra madre Dios. Es una herejía total, Señor, reprende. una ignorancia total de la escritura, y aparte de eso, caer en el error del engaño de la letra, de leer cosas que no traen, hermano, edificación. Así es, Señor. Seguramente este varón ya se ha contaminado con tanta filosofía totalmente aberrante, totalmente satánica, que va en contra de los principios bíblicos, y es lo que le pasa a muchos hombres, muchas varonas de Dios, que en vez de leer la palabra, que si decimos vamos a leer 1 y 2 de Samuel, en vez de leer 1 y 2 de Samuel, hermano, andan leyendo quién sabe qué tipo de revistas, qué tipo de libros, quién sabe de qué, hermano, y antes de comerse el rollo caen confundidos completamente. ¿Cómo vas a poder contender ardientemente por la fe, como dice Judas, si no conoces la palabra de Dios? Así es, Eso dice la palabra de Judas. Hermanos míos, contended ardientemente por la fe por la cual un día se nos ha sido dada. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a contender por la fe, hermano, si no conoces lo más importante de la palabra? Así es. Y este varón, hermano, caído en ese tipo de blasfemia. Estos ángeles, hermanos, se materializan. Por esa razón es uno de los argumentos más sólidos para decir que los ángeles caídos no son demonios. Los demonios, los espíritus inmundos, necesitan de un cuerpo, y los vamos a estar viendo. Son carentes de un cuerpo. Los ángeles caídos, que son espíritus, que en su momento fueron espíritus ministradores, hoy son espíritus, hermano, ministradores del maligno, pueden materializarse, no necesitan de un cuerpo físico, no lo necesitan. Ellos, si quieren presentarse a alguien, hermano, se materializan en la persona que ellos quieren, imitan la voz, imitan su persona, y así engañan a la gente. El poder en Cristo Jesús. Nosotros lo veíamos, ¿verdad? ¿Más se acuerdan, hermano, lo que leíamos en 1 Samuel capítulo 28? ¿Verdad? Que dice la palabra que este Saúl fue con una divina. Mira, hermano, qué terrible. Yo cuando estaba leyendo dije, ¿cómo es posible que Saúl haya caído tan bajo, tan mal? Conociendo la misericordia y la palabra de Dios, hermano, profetizó. Y aun cuando buscaba a David para matarle, que ella tenía un espíritu malo que lo atormentaba, volvió a profetizar, hermano. Y aún así cayó en lo más vil que un hijo de Dios en su momento pueda caer. Líbranos, Señor Jesús. Todo por la desobediencia. La desobediencia. Ayúdenos. El que seas desobediente te va a traer maldición a tu vida.
El que no obedezcas a Dios te va a traer maldición a tu vida. Los que te dice el Señor, no forniques, pero ahí se van a fornicar, al rato vienen chillando, 3 meses, tiene VIH. Bueno, ore por mí para sanarme, hermano. Es la paga de tu pecado. Así es, Señor. Lo andan buscando, hermano, para matarlo porque se metió con la persona equivocada. ¿Para qué vas en pos de pecado? Cuando la palabra dice, guárdate, guarda tu caminar de la mujer alborotadora. Y mira, ay, el hombre, luego a buscar lo ajeno, lo que no debe tocar. Ayúdenos. La obediencia, hermano, es lo que hace que estemos en santidad delante de Dios. Amén. Y fue lo que no cumplió Saúl. Mira, Saúl, hermano, cayó de la gracia de Dios y fue a buscar a una divina. Y dice la divina, te voy a dar mi punto personal. Tal vez algunos puedan decir, hermano, yo sí creo que Samuel que apareció con la divina sí era Samuel. Algunos pueden decir que sí. Yo en lo personal, yo soy de la línea que no cree que Samuel que se le apareció no era Samuel, era un demonio. Así es. O un ángel caído, muy probablemente. Número 1, hermano, porque la pitonisa, la divina, le preguntó, ¿a quién quieres que traiga? Partamos de ahí. Ningún agorero, ningún sortilegio, brujo, pitonizo, adivino, hermano, va a poder saber lo que hay en tu corazón, sino más que Dios. Esa es una cualidad única del Espíritu Santo de Dios, Amén. que lo escudriña todo. Satanás no sabe qué tienes en tu corazón, a menos que seas de Satanás. Poder. Si eres de Satanás, él sabe para dónde vas, para lo que piensas, para dónde te diriges. Pero los que somos hijos de Dios, Aleluya. no puede el enemigo saber qué traemos en la mente, qué traemos en el corazón, porque esa cualidad es exclusiva del Espíritu Santo, hermano. Amén, amén. Pero entonces esta pitonisa le dijo, quiero que me traigas a Samuel. Ah, partamos de ahí. Ah, ya le dijo, quiere a Samuel. Ok. Número 2, hermano, esta pitonisa le dijo que no le fuera a hacer nada de malo, hermano, a Saúl, pero que no fuera a hacer nada malo porque Saúl ya había sacado a todos los adivinos de la tierra, porque era algo malo delante de Dios. Mira cómo cayó Saúl. Este personaje que apareció delante de Saúl, dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 28, que le dijo Saúl y le preguntó a la divina, oye, ¿qué es lo que ves? Y la divina le dijo, veo a dioses subir. Eso le dijo a esta divina. Veo a dioses subir. Dice, y veo a alguien como anciano, vestido y cubierto. Y dice Saúl, y Saúl entendió entonces que era Samuel. Mira, el narrador, hermano, de Samuel, mira, los libros de Samuel no los escribió Samuel. Samuel ya había muerto para ese entonces, o sea, no fue Samuel el que lo escribió. El narrador, se cree que el narrador de la carta de Samuel, hermano, sea uno de los acompañantes, o al menos ese rollo, que acompañó a Saúl ese día con el agorero. Según los estudiosos, creen que muy probablemente sea uno de los acompañantes de Saúl. Pero la palabra nunca dice textualmente, y Dios dijo que era Samuel. Jamás lo menciona. Solamente dice, y Saúl entendió entonces que era Samuel. Pero nunca confirma la palabra de Dios que el tal era realmente Samuel. El tercer punto de esto, hermano, es de que cuando le profetizó todo lo que le profetizó este espíritu a Saúl, le dijo, ciertamente morirás y hoy estarás inclusive tú y tu familia conmigo. ¿Se acuerdan que eso le dijo el espíritu? ¿Y se acuerdan no les dijo? Imposible, hermano, que fuera Samuel. ¿Sabes por qué razón? Porque dice, según Lucas capítulo 16 menciona la palabra que los que morían en ese entonces iban a un lugar llamado el seno de Abraham. No iban al cielo, hermano, iban al seno de Abraham. Y había una cima que separaba el infierno entre el seno de Abraham, una gran cima que es el abismo, menciona el libro de Lucas. Santo es De Dios. tal manera que los que están allá no pueden subir para acá ni pasarse para allá. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, si es que este disque espíritu era Samuel, le dijo, es más, hoy tú y tu familia van a estar conmigo. ¿Saúl iba para el cielo, hermano, o estaba salvo él y su familia? No podía ir a donde estaba Samuel, pero él dice, vas a estar conmigo. Es un argumento por el cual sabemos que no era Samuel.
Cuarto argumento, hermano, simple y sencillamente recibió adoración de Saúl este personaje, el cual Apocalipsis capítulo 20 dice que ni los ángeles de Dios, hermano, permiten que le adoren. Juan se postró cuando vio al ángel y dice: no lo hagas, párate, que yo soy consiervo igual que tú. Ahora Jehová tu Dios. Amén. Pero ese personaje sí aceptó la adoración de Saúl. Son argumentos, hermano, cual nos da a entender que este personaje no era Samuel. Muy probablemente será un demonio. O es un demonio, mejor dicho. Decirlo tácitamente, es un demonio. Señor, lo respeto. Los demonios no son iguales que los ángeles. Los demonios necesitan forzosamente un cuerpo para poder, hermano, reposar. Mientras que los ángeles caídos se pueden materializar en el cuerpo que ellos quieran. Entendamos eso. Los demonios solamente pueden obrar por medio, mis hermanos, de una posesión. Y esto se efectúa al tomar un cuerpo. Escucha, los demonios solamente pueden hacer movimientos. Solamente pueden, hermano, hacer su actividad demoníaca cuando toman el cuerpo de una persona. A eso se le llama posesión. Si no toman el cuerpo de una persona, dice la Biblia que ellos andan errantes, andan atormentados, andan, hermano, de aquí para allá, buscando dónde reposar su espíritu. Quiero que veas conmigo a Lucas, capítulo 11, verso 24. Vamos a leer el testimonio que nos da la Biblia. Lucas capítulo 11, verso 24. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo, entiéndase demonio, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares ¿qué? Secos. Mira, es grave esa palabra. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Ya. Un espíritu inmundo, un demonio, hermano, sale de un hombre y anda en lugares desérticos. Buscando ¿qué cosa? Reposo. No puede andar, anda atormentando, anda buscando reposo, hermano. Y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mira, el demonio necesita forzosamente la posesión de un cuerpo para poder estar en reposo. Cuando sale fuera del cuerpo, anda atormentado y en lugares secos, hermano. Cuando las legiones de demonios toman el cuerpo, producen destrucción, producen violencia, depravación. No quieren salir, hermano, de ese cuerpo. Lo desnudan, hermano, lo traen de aquí para arriba y para abajo, haciendo uso total de las facultades del cuerpo que poseen. Señor, lo reprende. Ellos se gozan, hermano, haciendo todo lo que nosotros en razonamiento no haríamos. Es decir, todos los designios de un corazón lleno de carnalidad. La desnudez, la lascivia, las malas palabras, las maldiciones. Todo eso es lo que hacen, hermano. Y en eso ellos encuentran el gozo. Veamos la historia muy famosa de ese hombre llamado Gadareno. Quiero que veas conmigo a Marcos capítulo 5. Verso 1 en adelante, que conocemos nosotros esta historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él del barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, es decir, demonio. Quiero que hagas esta diferenciación. Espíritu inmundo es demonio, hermano. Ángel caído o ángeles caídos, hermano, o potestades, gobernadores o principados son ángeles caídos de Satanás. Pero un espíritu inmundo, hermano, es un demonio. Y dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, dice la palabra. Mira, el demonio que posee a un cuerpo, hermano, lo trae de arriba abajo golpeándolo, violentándolo. Tiene ciertas características de fuerza sobrenatural, claro que sí. Pero ellos se gozan en destruir el cuerpo que poseen, hermanos. Y eso dice la palabra. Dice que daba voces en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre
espíritu inmundo. Ese estaba dentro de él, hermano. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Me llamo Legión porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Sabes por qué razón, hermano? Lo vamos a estar viendo ahorita. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Mira, qué cosas tan curiosas Dios nos revela en esta porción de la palabra. Número 1, que el espíritu inmundo necesita de un cuerpo. Número 2, hermano, que el espíritu que ha poseído un cuerpo lo violenta y destruye el cuerpo que lo posee, hermano. Número 3, hermano, que ruegan a Dios que no los saque de ese cuerpo, porque en ellos es traducción a tormento. Por eso dice Lucas, hermano, que todo espíritu inmundo que sale del hombre va a lugares desiertos, de lugares secos, y son atormentados. Ellos necesitan forzosamente un cuerpo para poder tener descanso. Y mira qué curioso. Número 4, hermano, los demonios que hablaron, que usaron las cuerdas vocales de este gadareno, ellos le dijeron al Señor Jesús, no nos envíes o nos quites de esta región. Gadara, hermano, estaba rodeado de mar totalmente. Era prácticamente una playa donde estaba el mar, había mucha agua alrededor. Y le dijo, no nos mandes lejos de esta región. Y vieron unos cerdos y dijo, permítenos irnos a este hato de cerdos. ¿Por qué razón? Porque ellos, aunque no tengan un cuerpo humano, necesitan de cualquier tipo de cuerpo para poder tener reposo. Hermano, los demonios pueden poseer animales, déjame te digo. Los demonios pueden poseer animales que según Levítico son inmundos, como los que tengan pezuña hundida. Por ejemplo, los marranos, los jabalíes. Hay algunos animales inmundos para Dios, hermano, como los conejos, como los gatos. Hermano, los perros pueden ser, por supuesto, manipulados y posesionados, hermano, por esos espíritus inmundos. Algo muy peculiar de los gatos es de que una vez que el gato ya anda bien enojado, puede inclusive vociferar, hablar, hermano. No sé cuántos han podido entenderle que a veces los gatos hasta empiezan a pronunciar papá, mamá, y el hermanito ignorante, ay, mira, dice papá y mamá. ¿No estás viendo, hermano, que es el mismo diablo que está dentro de ese animal? Pero mira cuán importante conocer toda esta verdad bíblica. Y ellos se fueron a un hato de cerdos. Y mira qué curioso todo esto. Una vez que ellos entraron en este hato de cerdos, dice la palabra que ellos se fueron al despeñadero hacia el agua. Qué raro, hermano. A los cerdos no les gusta el agua, a los cerdos les gusta, hermano, el lodo. Les gusta andar en lugares donde haya lodito, suciedad. Pero ellos se fueron hacia el despeñadero del agua. Literal, los llevaron, hermano, hacia el agua a morirse ahogados. ¿Cuál es la razón de todo eso? Bueno, esto que yo te voy a mencionar a partir de hoy es una de las más grandes hipótesis. Escucha, no es doctrina dogmática o que algo que debamos creer como que es totalmente bíblico. Lo que hoy te voy a mencionar, estos pedazos de partes, es meramente hipotético, ya que el origen de los demonios Dios sencillamente no quiere que lo conozcamos. No hay ningún ejemplo bíblico y tampoco hay referencias bíblicas del origen de los demonios, pero nos ha dejado pequeñas pinceladas de pistas donde podemos hacer pensamientos lógicos y conclusiones que nos pueden arrojar algunos argumentos con peso bíblico, como el que vamos a abordar el día de hoy. Grande es Dios. Cuando un espíritu, hermano, dice la palabra, sale del hombre, dice que anda por lugares secos. Eso dice la Biblia. Lucas 11:24 dice que cuando sale del hombre sale y está en lugares de tormento y secos. Si un demonio necesita el cuerpo o el cuerpo de algo, de alguien,
para tener reposo, es lógico pensar que en algún momento tuvieron sus propios cuerpos. Es muy lógico. Es más, no invalida el hecho de poderlo pensar. Y todo esto se viene a la avalancha del gran silencio que hay entre Génesis 1 y Génesis 2. Santo es Dios. La avalancha de argumentos por el silencio de tiempo que hay entre esos dos pasajes. Como nosotros ya lo hemos estudiado muy bien la semana pasada, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya habíamos dicho, Dios no crea nada desordenado. Número 2, Dios no crea nada vacío. Isaías 14 confirma, hermano, que Dios hizo la tierra perfecta para poder ser habitada en su creación. Porque Génesis 2 menciona, y todo es desordenado y vacío. ¿Por qué razón? El origen, hermano, de los demonios se cree. Es uno de los argumentos más sólidos que hay sobre el origen de estos personajes. La palabra nos menciona en Ezequiel 28 que este personaje llamado Luzbel, dice, era un ángel, hermano, de luz, ¿verdad? Eso significa la palabra Luzbel, Lucifer, portador de luz, portador de la aurora. No me voy a meter mucho en eso porque ya lo hemos estudiado. Amén. Tanto, hermano, Isaías 14 como Ezequiel 28 nos dice, hermano, que él fue perfecto en sus inicios, pero que él portaba la luz. Y dice la palabra, tú que debilitabas a las naciones. Es decir, que él tenía a su mando, o él gobernaba a ciertas naciones, las cuales no eran hombres. Porque el hombre, hermano, tiene 6,000 años apenas de haber iniciado. Dios lo creó apenitas, hermano, no tiene mucho tiempo. Gloria a Dios. Pero Dios muy probablemente haya creado otro tipo de seres, no forzosamente humanoides, no forzosamente como hombres. Dios tiene mucha imaginación, hermano, para crear muchos tipos de seres. Muchos. Grande Los ángeles Dios. son diferentes de los arcángeles muy diferentes de los serafines muy diferentes de los querubines, hermano. Tiene una imaginación Dios vasta, hermano, Aleluya. para poder hacer creaciones que para nosotros pudieran ser grotescas, Perfecto. pero para Dios son hermosas. Amén. Por eso dice la palabra que los pensamientos tuyos y los pensamientos de Dios, hermano, una eternidad de distancia. No estamos al nivel de Dios, jamás. Entonces Dios creó unas naciones para ser gobernadas bajo el mandato de Lucifer, el cual es portador de luz. Mira, escucha esto que te voy a decir, hermano. En un inicio, cuando Dios hizo las cosas y creó la tierra, hermano, dice la palabra en Génesis que después de que Dios creó, ordenó la tierra, separó las aguas, sacó la tierra, hizo la expansión. Dice que después de todas estas cosas, hermano, Dios creó una lumbrera, Amén. un sol, Aleluya. una luna. ¿Sí me sigues, hermano? Amén. Gloria a Dios. Antes de eso, hermano, había tinieblas. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y había tinieblas en esa tierra. Poderoso es Dios. Dios, hermano, en un principio de la creación de la tierra, no necesitaba de una lumbrera como el sol para poder gobernar esos seres a los cuales Ezequiel 28 menciona. Tú que debilitabas a las naciones. Porque el que portaba la luz para alumbrarles, hermanos, se llamaba Lucifer. Santo es Cristo. Aleluya. Se llamaba Lucifer. Sí, Aguas Dios. cuando digas amén, hermano. Vive Dios. ¿Sí? Cuando en un inicio Dios creó la tierra y las naciones a las cuales Él gobernaba, muy probablemente no había un sol, ni una luna, ni luceros que alumbraran directamente este planeta Tierra. Había un personaje, el cual estaba en esta tierra, Señor, lo el cual en huerto de Edén se paseaba y el cual era portador de luz. Vive Dios. Amén. Y dice la palabra, hermano, que Él se rebeló contra Dios. Santo es Y que todas estas cosas a las cuales Él gobernaba, cuando fue desterrado, Él cayó a esta tierra. Grande. Jesús dijo, yo vi cómo cayó Satanás como un rayo a la tierra. Él lo vio. Aleluya. Tenemos testimonio de que esto haya ocurrido, hermano,
tenemos un testimonio que con argumentos pudiera conciliarse esta teoría. Y voy a repetir, es una teoría. Cuando Satanás cayó a esta tierra, hermano, era perfecta, que Dios la hizo perfecta. Grande Como un Dios. asteroide, un meteorito, imagínate, hermano, hizo un cataclismo global, un invierno casi de efecto invernadero, maremotos, hermano. Tú ves caer un meteorito en un mar, hermano, y se hacen olas de 20 metros, de 50 metros. Imagínate que este ángel, hermano, con todo su poderío, fue arrojado con tierra, con brutalidad. Hizo, hermano, un cataclismo total en todo el planeta Tierra. Y de El Dios. cual, hermano, inundó esta tierra en su totalidad de agua a raíz de este cataclismo. Sí, hermano. En un principio, cuando Dios creó la tierra, dice la palabra Bereshit Elohim, ya lo hemos estudiado, hermano. Dice que hizo la tierra seca, la creó seca. Pero cuando en Génesis 2 empieza a traer orden, encontramos tierra mojada, donde Dios tiene que separar las aguas de la tierra. ¿Entiendes esto? Pero me es muy curioso lo que dice también, hermano, la segunda carta de Pedro. Ve conmigo a segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a estar leyendo. Ya estamos terminando, hermano, esta parte. Verso 5, hermano, y verso 6, vamos a leerlo. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Los cielos. Estamos hablando, hermano, de la época de la creación. Regresemos a Génesis 1. Dice la palabra: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Mira el verso 6. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué cosa? Pereció, anegado en agua. Ojo, hermano, esto no es el diluvio de Noé. Estamos hablando en su contexto de este versículo a los días que añade, o a los niños que alude en los tiempos de la creación de los cielos y de la tierra. ¿Amén? El cual dice Pedro que en el tiempo antiguo, el mundo antiguo murió, se anegó en agua. Y tenemos resuelta la famosa teoría de la brecha entre Génesis 1 y Génesis 2, en donde si Dios creó una tierra seca para ser habitable, ¿por qué Dios tiene entonces después que estar separando otra vez las aguas de la tierra? Porque hubo, hermano, un acontecimiento que ya expliqué, en donde Satanás, al rebelarse, fue desechado. Hubo un cataclismo, fue anegado en agua todo esto. Y estos seres, hermanos, los cuales él gobernaba, estas naciones a las cuales él gobernaba, fueron muertos en agua. ¿Hubo otro diluvio? Claro que sí, el diluvio de Noé. Fue también muerta la población en agua. Por lo cual Dios dijo: ya nunca más volveré, nunca más volveré a matar a todo el planeta con agua, nunca, nunca más. Y mira qué curioso. Es muy probable que el origen de los demonios sean estos personajes a los cuales Satanás gobernaba en un inicio. Es muy probable. Esto quiero decirte una vez más, no es que sea así, no es de que la Biblia lo diga como doctrina tácitamente, pero tiene peso teológico, ya que no hay evidencia del origen de los demonios. Por esa razón es de que el gadareno y los demonios, esta legión, cuando el Señor Jesús le dijo: déjame en paz, liberto eres, ellos se fueron un acto de cerdos para poder irse al despeñadero, al agua, en donde ellos, hermano, al salir de los cerdos, porque los cerdos se murieron, tenían un lugar seco en donde iban a ser atormentados, y ellos encuentran reposo en el agua, hermano. Es por eso, y no es tan descabellado pensar por qué tantas religiones y por qué tanto espiritista y brujo, uno de los medios para poder hacer uso de sus poderes satánicos es por medio del agua. Señor, Por medio del reprenda agua. esos demonios. Hay algunos que le tienen que meter los pies. Hay algunos hermanos que le tienen que escupir agua en el cuerpo. El poder en Cristo Jesús. Hay algunos hermanos, por eso es que la Iglesia Católica ha popularizado tanto el uso de agua bendita, según ellos, para hacer sus Santo exorcismos. Dios. Hay un vínculo, hermano, de características que funcionan en estos seres llamados demonios.
Pues es importante conocer la palabra de Dios. La palabra. Yo no sé cuántos, hermano, se dieron cuenta en el cántico de Ana, hermano, de Samuel, menciona claramente, mira, Dios, mira qué precioso, hermano, eso lo dice la palabra. Cuando Ana tuvo a Samuel, dice la palabra, hermano, que Ana, ve conmigo, vamos rápidamente. Eso es muy bonito, hermano, lo que el día de ayer el Señor tuvo a bien revelarme, hermano. Mira, hermano. Vamos al cántico de Ana. En 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Muchos dicen, no, hermano, es que el que se le apareció a Saúl sí era Samuel, hermano. Muchos dicen eso. Sí, porque si no fue, entonces, ¿dónde estaba Lázaro? Lázaro murió, hermano, y lo trajo. ¿Dónde estaba Lázaro? O sea, sí pueden ir, sí pueden salir, dicen algunos. Ese es su argumento. Porque Lázaro murió, hermano. ¿Dónde fue Lázaro? Cuando él murió, hermano, Lázaro, ¿a dónde fue? Porque él vino y ha sido uno de los personajes que ha muerto 2 veces. Lázaro. Vino el Señor Jesús. Otra vez le trajo su alma al cuerpo, hermano. Y Lázaro revivió. Pero mira estos pasajes tan hermosos que la palabra nos revela. En el cántico de Ana dice, en el capítulo 2, verso 6, dice, Jehová mata y Jehová da la vida. Mira, hermano, qué precioso. Él hace descender al Seol. ¿Y qué más, hermano? Y hace subir. Él es el que decide si alguien que ya fue muerto, hermano, vuelve a la vida. Él es soberano. Esto es lo que pasó con Lázaro. Él murió, él fue el seno de Abraham, pero él también decide si sube otra vez a la tierra. Gloria a Dios. Mira, esto lo encuentras cuando lees la Biblia, hermano. Cuando estudias la palabra. Cuando tú dices, voy a dedicar ese tiempo al Señor, y el Señor, mira, te revela cosas. Amén. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que nadie más conoce, que yo te voy a revelar. Amén, gloria a Dios. Pero pues pocos quieren pagar el precio. Pocos, hermanos, quieren realmente saborear las delicias de la palabra de Dios. Está el calor bien fuerte, ¿verdad que está bien fuerte el calor? No hemos comido, tenemos un montón de hambre, ¿verdad que sí, hermano? Pero ¿qué tal, hermano, si ahorita dijéramos, ¿saben qué, hermano? Vamos a continuar el culto sin comer, vamos a entrar en ayuno. Aleluya. Uy, hermano, yo creo que quedaríamos 4 o 5 nada más. Santo es Dios. Eso es para los que aman a Dios, para los que buscan crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Y una característica de que eres cristiano salvo, hermano, es de que entre más lees la palabra, más te enamoras de Dios, y más quieres saber de Dios, y más quieres de Dios, hermano. Dale un aplauso al Señor Jesús. Señor Jesús. Santo eres Dios, aleluya. Hay 2 formas para que los demonios, hermano, hallen descanso. Una es el elemento del cuerpo humano, y otra, mi hermano, es un hecho innegable, que es el agua. Es un hecho innegable. Vamos a terminar con esta parte de aquí. Santo es Jesús. Por eso, hermano, es que los marineros, los pescadores de alta mar, relatan continuamente hechos fantásticos, hermano. No sé quienes tengan amigos o familiares que se dedican a esa cuestión, pero te van a contar una serie de historias, hermano, que en alta mar han escuchado, han visto. ¿Por qué, hermano? ¿Será que en el agua esconde secretos Dios sobre estos personajes? ¿Por qué será, hermano, que la expedición que hubo en el 2007 para poder bajar a las fosas de las Marianas ya nunca más quisieron volver a bajar ahí? ¿Por qué? ¿Qué habrán visto? ¿Qué será lo que ocultan las aguas? Déjame decirte, hermano, que las aguas es la entrada al abismo de las profundidades de la tierra. Por eso es que, hermano, hay abismos tan abismales en el océano. Por eso hay gente que tiene ese tipo de fobia llamada talasofobia. No tolera ver, hermano, agua profunda, que piensa que van a salir ahí unos animalotes. Por algo es que el Señor esconde al Leviatán en el mar. Por algo. Es tan vasto, es tan grande. ¿Qué secretos, hermano, oculta el agua? Es un hecho innegable, hermano, que del agua, el agua
es un vínculo en donde Dios utiliza para poder simbolizar muchas cosas. Amén. El mundo espiritual se va a traer el agua. Por eso es que nos bautizamos en agua. Santo es Dios. Hay un hecho espiritual, hay un acto espiritual en el bautismo en el agua. Es por eso que también los satánicos se bautizan en agua. También personifican. El agua es un vínculo, es sinónimo, hermano, de claridad, de pureza. Es incolor, es inodora, es inolora, hermano. El agua es un hecho innegable que puedan ahí usurpar o, hermano, usar este elemento para cosas demoníacas. Y los marineros y los pescadores lo saben, hermano. Eso explica por qué los cerdos fueron al mar, por qué quisieron irse, hermano, al despeñadero, para no tener que sufrir lugares secos. Mira qué cosas. Las creencias, hermano, y los temores de los marineros cuando salen en alta mar tienen un sinfín de historias o de narraciones de metafísicas, hermano, que pasan en el mar. ¿Por qué será? ¿Qué habrá en el agua? ¿Cuántos demonios existirán en el agua? Santo es Dios. Si en un hombre cabían legiones, hermano, en el mar, imagínate en el mar. Señor, lo reprende. Ve conmigo a Mateo, hermano, estamos terminando ya casi. Mateo capítulo 14, verso 22. Lo que te estoy diciendo de los marineros, hermano, no es una cosa descabellada por mi cuenta. Hay, hermano, respaldo bíblico sobre esto. La palabra menciona que cuando los apóstoles estaban en alta mar se desató una tormenta, dice la Biblia, hermano. Y entonces Jesús vino a ellos sobre las aguas para ayudarles para ellos, pero ellos se turbaron y con miedo dijeron: es un fantasma, dijeron, hermano. Vamos a leerlo. Mateo 14, 22 al 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermano, mira, qué increíble. Estaba Jesús con ellos. Ya Jesús había hecho un montón de milagros, hermano, con los apóstoles. Aleluya. Y vieron a Jesús, hermano, que caminaba sobre el agua. Pero ellos, hermanos, en vez de decir: ese es nuestro Señor Jesús, sigue haciendo milagros. No, ellos fueron persuadidos por sus propios temores y dijeron: es un fantasma. Oiga, para decir los apóstoles de Jesús que habían visto un fantasma, es porque ellos tenían preconcebida esa idea. Señor. Ellos eran marineros, ellos eran pescadores, hermano. Ellos estaban en alta mar. ¿Qué tantas cosas habrán visto los apóstoles que de tal manera, cuando vieron al Señor Jesús, en vez de decir: ay, es nuestro Señor, dijeron: es un fantasma? Demonios, hermano. Es por esa razón que es muy probable que el origen de los demonios sea, hermano, la muerte que provocó Satanás a estas naciones que gobernan, cuando fue descendido del cielo con gran poder, pero hecho Miguel. Señor, lo reprende. Vamos a dejarlo ahí. El origen de los demonios es un tema bastante largo, hay varias hipótesis, hay varias brechas. Y estaremos, hermano, terminando el próximo domingo con la cuestión de las jerarquías de los ángeles. Hermano, hemos estudiado el origen del pecado. Hemos estudiado, hermano, estos ángeles diferentes que están en cárceles de oscuridad eterna a los que están en las regiones celestes. Hemos estudiado el origen de los demonios y estaremos terminando, hermano, con esta jerarquía de ángeles caídos. Así como Dios tiene una organización angelical, Satanás también lo tiene. Sí, Señor. Pues es importante que conozcamos cómo está organizado. Eso es decir, vamos a orar, hermano, para hacer guerra espiritual. Ni sabes a lo que estás diciendo. A lo mejor ni tienes idea con quién te vas a enfrentar. Así es, Señor. Vamos a hacer una campaña porque cuánto es para Cristo. No tienes ni idea, hermano. Te vas a engolotear Satanás. No tienes ni idea con quién te metes, hermano. Señor, lo reprenda. El simple hecho de meterse nada más con este principado llamado Guadalupe de México, hermano. Uy, hermano. El poder en Cristo Jesús. Necesitarías, hermano, tener una unción de Dios tan tremenda, pero tan tremenda,
Cuando alguien se quiere meter en esta cuestión de guerra espiritual, y no es que sea malo decir guerra espiritual, existe, hermano, la palabra lo respalda. Pero cuando te quieres meter en la ignorancia de lo que tú quieres hacer, es cuando vienen los peligros. No te vaya a pasar como una hermana que conocimos, que por meterse a ayunar, sin anunciarle a nadie, porque por ahí escuchó una prédica de quién sabe qué, por poco muere. Y eso es recién. Ten cuidado, hermano, cuando tú quieras irte a un nivel espiritual, cuando ni siquiera conoces, hermano, lo que la Biblia habla de esos personajes. Son personajes que hay que tener respeto. Pero ¿qué crees, hermano? Mayor es el que está. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te doy la gloria y la honra porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Padre. Te damos gracias por estos minutos en los cuales usted nos permite exponer su palabra, mi Dios. En donde, Señor, estoy seguro que al menos una persona hoy ha salido bendecida de esto. Porque estoy seguro de eso, Señor. Porque dice tu palabra que nunca retornará vacía. Toda palabra dicha, Señor, de tu boca, nunca retornará vacía. Enséñanos, Padre mío, a poder dar testimonio tuyo, a crecer en el conocimiento tuyo, a hacer las cosas de manera ordenada. Darle la libertad a tu espíritu, Señor, con el pleno conocimiento de tu sabiduría, para que las cosas sean de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos también, Padre mío, la oportunidad de que tu Espíritu Santo nos llene hoy, que nuestras copas rebosen. Señor, que usted sea nuestro guía, nuestro timón, que usted sea, Señor, el parámetro para que cada día nosotros podamos servirle en la santidad de su obediencia, Padre. Se lo pedimos todo eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a estar recogiendo una ofrenda de amor para nuestro Dios.